si hubiera eso que dice en la filosofía hindú, que hay una regresión, yo le pidiera a mi Dios que me haga regresar como médico, pero que se salte eso de otra vez pasar por la facultad de medicina, porque es medio tedioso y otra vez a lo mismo. Bien. En Ecuador yo comencé creando la Sociedad Médico-Científica de Terapia Neural y la Escuela de Medicina. Tiene una característica especial la terapia neural, y es que no hay especialidad que no se pueda acoplar. Entonces hay cardiólogos terapistas, ginecólogos terapistas, nefrólogos terapistas, urólogos terapistas, bueno, más bien dicho que es que no hay. Y entonces, ahora les vengo a expresar lo que yo conozco, mi interés por hacer una investigación en terapia neural, y espero dejarles suficientemente no convencidos, sino confundidos, porque suele quedarse confundido en cualquier conferencia. Es bueno porque uno vaya y analiza lo que le han dicho. Alguna vez leí esto: no existen desconocidos, solo amigos con los cuales todavía no se ha tratado. De manera que vengo a ofrecerles a mis nuevos amigos un agradecimiento. Yo vivo en la mitad del mundo, mi país es Ecuador y mi ciudad es Quito. Bueno, es solamente Quito, por alguna razón, quizás por el entusiasmo le he puesto 2 Quitos ahí. Esta es mi ciudad. Es una ciudad muy especial, como todas, cada una es más bonita que la otra. Pero esta tiene un centro histórico extremadamente grande, que ni sé cuántos kilómetros, y se les llama la ciudad que toca el cielo, y fue el primer patrimonio de la humanidad. Y en realidad eso de venir a enseñarles a los colegas algo, es que difícil, fíjense, semejantes eminencias que hasta ahora han dictado charlas. Yo solamente lo que vengo es en realidad a recordarles cosas que estudiamos en la Facultad de Medicina y que posiblemente nos olvidamos y a lo mejor no los tomamos en cuenta. A mí especialmente no la tomaba mucho en cuenta la neurología, me caía mal. Y fíjense que con el tiempo tuve que hacer eso. A mí lo que más me interesaba es ¿por qué actúa la terapia neural? He tenido profesores brillantes en su tiempo, casi todos fueron alemanes, brillantes, les digo, extremadamente brillantes, con conocimiento profundo de lo que hacían ellos. Entonces, apareció esto del aprendizaje de las técnicas en terapia neural. Sí, me parecían fabulosas, pero siempre pensaba yo que de pronto me compraba un libro de técnicas de terapia neural, iba a aplicar esas técnicas, pero yo quería saber algo más profundo. Mis profesores hablaban de que en el cuerpo existen frecuencias eléctricas, y eso me tenía a mí dándome las vueltas, y ellos decían, y si manejas las frecuencias eléctricas, con toda seguridad vas a curar. Entonces comenzaron mis investigaciones, mis análisis, y dice un fabuloso sabio, dice, todo es frecuencia, todo es electricidad, todo es frecuencias, todo es electricidad, y en eso se basa lo que es la terapia neural. Pero como les decía, yo andaba con esto de que, a ver qué estudio, cómo aprendo más, cómo explico mejor a mis alumnos, y entonces dije, sistema nervioso, pues comencemos haciendo una evolución, investiguemos una evolución del sistema nervioso. Y entonces fueron estas las primeras relaciones que conseguí entender a la terapia neural. Y vino algo, este análisis, estas palabras, dicen, los sistemas vivos son sistemas termodinámicamente abiertos, cognitivos, no equilibrados, autoorganizados, autorreferentes, caóticos, no lineales, formados por redes de alimentación y retroalimentación. Y uno se queda, ¿qué quiso decir? No, estuvo bien bonito, pero yo no entendí nada. Fíjense ustedes que estas son las últimas investigaciones y conceptos modernos de la biología y de la física cuántica.
Yo voy a ir pasando esto para que me entienda un poco, ¿no? Fíjense, comenzó, les digo, con esto, leyendo en la Biblia, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ésta estaba desordenada y vacía. ¿Y qué es que tiene que ver con el sistema nervioso y con la terapia neural? Pero 1.000 millones de años fueron suficientes para que las condiciones físico-químicas existentes en este planeta den aparecimiento a esto, a las bacterias heterótrofas, la archaea. Pero fíjese en lo que absorbe. Su nutrición absorbía anhidrido carbónico, dinitrógeno, ácido sulfúrico y expulsaba metano. Es que eso es incompatible con la vida actual. 500 millones de años más tarde, la Tierra como que se vuelve un poquito más habitable, ¿no? Ya aparece esta nueva concepción, esta nueva formación de la Tierra, en donde ya comienza a aparecer el oxígeno y el agua, comienza a volverles un poco más difícil la vida a las bacterias anaeróbicas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a producir una serie de mecanismos emergentes para que estas bacterias puedan vivir en un medio así. Figúrense, en un principio estas bacterias no tenían, qué sé yo, la parte ósea, las conchas, ¿no? ¿Y cómo crear? Porque tuvieron que hacer un proceso emergente, que es el que hacemos nosotros todo el tiempo. Entonces tuvieron que hacer un proceso emergente para lograr sobrevivir a un medio inhóspito. Surgen entonces, aquí vienen las explicaciones de esas frases medio raras, surgen entonces los primeros procesos de desequilibrio termodinámico. Al aparecer las primeras manifestaciones de vida y encontrarse con el problema de que si mantenían equilibrio sus procesos, estos procesos se degenerarían y producirían la muerte de esas primeras células. Hubo necesidad de hacer cambios emergentes. En el camino había que hacer muchas cosas. Entonces les decía, aparecen las primeras bacterias heterótrofas y establecen un sistema nervioso, y en ese sistema nervioso establecen un sistema de comunicación eléctrico. Entonces las células comienzan a establecer un sistema, se comunican entre ellas eléctricamente. Y esto es lo que dice un investigador, Froelich, dice, y esa comunicación se realiza en el orden de los hertz. Los sistemas abiertos entonces van a sobrevivir gracias a que intercambian materia y energía en forma permanente. Así sobrevivimos nosotros. Las primeras células fueron eso lo que hicieron, para después aparecemos nosotros. Y entonces esta parte de termodinámicamente abierto, al principio no la entendía yo. Luego, observando esta figura, entendí que se vuelve de pronto porosa la pared celular y permite que entre materia, que entre energía y que salga materia y que salga energía, la que no necesitamos. Ingresamos sustancias que necesitamos y eliminamos sustancias que ya son de desecho en nuestro cuerpo. Y entonces aquí viene algo que me costó entender, porque nosotros hablamos de que equilibrarse es vivir. Mentira, equilibrarse es morir. Y les voy a presentar un ejemplo. Permanecen siempre las células en un estado caótico. Nosotros permanecemos siempre en un estado caótico. Pero hay algunos de los conferencistas que me precedió, dijo algo muy interesante. No hay como bañarse en las aguas de un río 2 veces al día. No hay manera. Esas aguas nunca van a regresar. Y eso es el caos. También les voy a indicar qué es el caos. Y entonces les digo, en este proceso comencé analizando la evolución del sistema nervioso y admiro muchísimo a esta mujer que hizo un gran estudio de las bacterias, Lynn Margulis. Interesantísima esta señora, una científica impresionante. Y fíjense ustedes que ella presentaba teorías nuevas. Y las teorías nuevas a veces a los científicos es como que es medio difícil aceptarlas. Ella pasó
15 libros tiene escrito al principio, ¿eh? Nadie le hizo caso en la universidad, absolutamente nadie. Era la loca de la universidad. Otras universidades, sobre todo inglesas, comenzaron a estudiar y determinaron que fue impresionante los estudios que ella hizo sobre las bacterias. Y entonces ella dijo algo muy impresionante: bacteria eres y en bacteria te convertirás. Y entonces, en esto de investigar, comencé a investigar a más científicos. Y las explicaciones médicas de lo que yo les estoy hablando están sobre todo en los físicos cuánticos, en los biólogos cuánticos. Este caballero, David Bohm, físico estadounidense, tiene una serie de premios. Él dijo el modelo holonómico de funcionamiento cerebral, cosas que nosotros no entendemos mucho. Este otro caballero, Alain Aspect, hizo un entrelazamiento cuántico con las relaciones biológicas. Carl Privan es un médico fabuloso, ¿no? Y él hizo algo, digamos, él explicó algo y dijo: el cerebro y la mente trabajan en hologramas. Nuestro cerebro nosotros no podemos hablar de hologramas, y sin embargo el cerebro y nuestro sistema nervioso están hablando en hologramas. Carl Aspect es un psicólogo conductista y es famoso por su contribución al estudio y al aprendizaje de la memoria. Entonces ahí ya comencé yo a entender un poco más de cosas. Y dije, a ver, ¿cómo se formó las primeras funciones del sistema nervioso? Hubo el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano servía a los reptiles únicamente para acomodarse, para caminar, para correr, para mantener un proceso de defensa y de ataque si es que había necesidad. Y básicamente en eso terminaba el cerebro reptiliano, que lo tenemos nosotros, el del dominio también. Y luego viene el cerebro límbico, que es el de las aves y de los mamíferos, y tiene la capacidad de sentir y de desear. Y por último, el cerebro del neocórtex, el cerebro actual. El cerebro de nosotros, colegas, se nutre de algo, del conocimiento. Eso es lo que hace que nuestro cerebro haya ido transformándose en millones de años. Y entonces ahora tenemos el cerebro izquierdo y el cerebro derecho. El cerebro izquierdo, es el del científico, el del matemático, el del yo soy preciso, yo soy lineal. Mientras tanto, el cerebro derecho es todo lo contrario, pues no es el del poeta, el que piensa, el que sueña, el que ve, el rompe la medicina de otra manera. Y entonces aparece ahora sí la fisiología del sistema nervioso. Yo les estoy tratando de hacer ver el proceso que hubo. Entonces, en la fisiología del sistema nervioso, en la organización del sistema nervioso, de las sinapsis y de las sustancias transmisoras, habla sobre los receptores sensitivos. Dice, casi todo el sistema nervioso comienza a funcionar cuando un estímulo ha excitado a los receptores sensitivos. Estos pueden ser visuales, auditivos y táctiles. Y esta es la parte en donde se basa la terapia neural. De inmediato se desencadena una reacción en el encéfalo mediante un proceso por el cual almacena un recuerdo por segundos, por minutos, por semanas o por un tiempo indefinido, y así producir reacciones corporales en algún momento del futuro. Es decir, les decía yo que de pronto hay cosas que nos olvidamos en la fisiología. Aquí dice que una enfermedad puede ser producida por algún estímulo que tuvimos y que puede presentarse en segundos, pero puede quedar en el tiempo por años hasta que haya otro estímulo que haga la enfermedad. Y entonces, como les decía, la terapia neural va a seleccionar en los recuerdos de cualquier tipo, emocionales o físicos, que son almacenados en la corteza cerebral, que es el baúl de los recuerdos.
una enfermedad en cualquier momento. De allí entonces los resultados, ¿verdad?, que son sorprendentes, de cuando en la memoria de la piel se encuentra, por ejemplo, una cicatriz. Y entonces esa cicatriz produce una alteración, un campo eléctrico alterado. El campo eléctrico alterado va a producir una patología inespecífica, no se sabe qué es lo que va a producir. Entonces esto yo lo he sacado de la fisiología de Guyton. Esa es la última fisiología, la última edición. Por un momento acompáñenme en algo para hacerles comprender algo que para mí fue muy difícil. Pongámonos aquí todos y miremos hacia abajo. Esta es la estación central de los trenes en Nueva York. Y si nosotros observamos, vemos una serie de personas en diferentes actitudes, unos saliendo, otros entrando, otros conversando. Por aquí no se ve bien, pero hay uno que está hablando por teléfono. Pero nosotros estamos viendo desde arriba lo que está haciendo cada una de estas personas. Ahí está más claro. Y entonces, ¿qué van a hacer estas personas? Están entrando, están saliendo y están haciendo diferentes actividades en la central de Nueva York. Y recuerden que nosotros estamos viendo hacia abajo. Entonces llegan las personas, van a coger su tren, y esta es la cantidad de gente que comienza a estar en ese centro. Fíjense ustedes las diferentes expresiones, unos están yéndose, otros están acercándose, y entonces aquí sí viene la pregunta de hace un momento: ¿qué es esto? ¿Un caos o esto es un orden? Y en realidad es un orden, colegas, porque yo sé por qué entro a este centro de trenes en el Estados Unidos, porque sé por qué me voy por aquí, o por qué regreso por acá, o por qué me quedo. Al de arriba es un caos, para mí eso es un orden. No sé si me explico ahí. Bien. Y entonces, regresemos a lo que habíamos visto. El ser humano, al igual que todo lo que existe en el universo, no es nada más que electricidad. ¿Qué dijimos de ellos? Todo es frecuencias, todo es electricidad. Con esta visión les voy a explicar lo que es la terapia neural. Aquí hay que hacer esta introducción. Entonces decíamos, todo es frecuencia, todo es electricidad. Y entonces tenemos la frecuencia eléctrica y los ciclos. Analicémoslo un momento. Ciclo es periodo después del cual se repiten los mismos fenómenos en el mismo orden. Eso es un ciclo. Pero tiene una característica este ciclo. Los puntos A, B y C. Pero solamente los puntos A y C tienen el mismo sentido. Y en el punto B la tensión va a disminuir. ¿Y qué es una frecuencia? Es la cantidad de ciclos que realiza la señal en un segundo. Ya vamos a ver qué relación tiene con la parte eléctrica. Esto es lo que tenemos nosotros en la parte eléctrica. Nuestro cuerpo actúa eléctricamente y ahí están los hertz de los que yo les estaba hablando en el electrocardiograma. El hertz o hercio es una unidad física usada, es una unidad física usada para medir la frecuencia de las ondas y vibraciones de tipo electromagnético. ¿Y qué es el electrocardiograma? Es eso. Es un electrocardiograma y la célula cardíaca está trabajando en hertz. Y lo mismo hace el electromiograma. Y lo mismo hace el electroencefalograma. Todo está en relación eléctrica en el cuerpo. Entonces avancemos. Los alemanes hicieron un estudio muy especial y ellos dijeron la cantidad eléctrica en el cuerpo de nosotros, de los humanos, va entre menos 90 milivoltios y menos 40 milivoltios. Entonces yo añadí algunas cosas. Si esta frecuencia eléctrica está normal,
este individuo tiene que estar normal forzosamente. Y entonces, si en esas frecuencias eléctricas normales tomamos un electrocardiograma, forzosamente es normal. Si tomamos un electroencefalograma, igual va a ser normal. De manera que estos son resultados eléctricos normales, porque este individuo mantiene una frecuencia eléctrica normal. Ahora, lógicamente, no solamente el corazón y el cerebro funcionan eléctricamente, el cuerpo entero funciona eléctricamente, y entonces no tenemos en medicina algo que nos haga un electrotiroidiograma o un electrouterograma, pero estarían funcionando igual normalmente. Ahora, ¿qué sucedería si la frecuencia eléctrica en los humanos, en este ser vivo, estaría alterada? Y pongo como un ejemplo, menos 90, pero ya no está menos 40, ahora está menos 20, está alterada la frecuencia eléctrica. Y entonces tendríamos nosotros todo alterado, el electrocardiograma, el electroencefalograma, el electrotiroidiograma, el electrouterograma, lo que hagamos de medición eléctrica. Y entonces, ¿esto qué produciría? Una serie de alteraciones patológicas de nuestro cuerpo. ¿Qué no más? Recepción de informes alterados, alteraciones electrolíticas, alteraciones de aminoácidos, alteraciones vitamínicas, alteraciones de pH. Y a eso es a lo que nosotros le ponemos el nombre de enfermedad. Y entonces, cuando ya está enfermo esta frecuencia eléctrica, ¿qué hacemos en las diferentes especialidades médicas? Entonces, administramos antibióticos, administramos corticoides, ponemos citostáticos, damos agua de manzanilla, damos homeopáticos, hacemos tratamientos de acupuntura, hacemos terapia neural, hacemos extirpaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es esto? Todo lo que está mencionado aquí son tratamientos sintomáticos con técnicas o medicamentos que usamos. Cuando no estamos buscando nosotros la causa misma de la enfermedad, hay este fracaso que tenemos muchas veces. Y por eso Hipócrates, que alguno de los colegas también hablaba y decía, él dijo bien claro, oigan, no se vayan a equivocar. Nosotros vemos enfermos, no enfermedades. Si vemos enfermedades, van a haber muchísimas enfermedades en una sola persona. Yo siempre he pensado, no sé, a lo mejor les molesto a algunos de ustedes, pero siempre he pensado que si yo voy a atender enfermedades en terapia neural, lo lógico que debería hacer es llamar, qué sé yo, voy a atender los lunes de 9 de la mañana a 11 de la mañana a los pacientes con dolor de cabeza. No se molesten porque quiero graficar, pero si yo haría medicina, pongámosle el nombre hospitalaria, ¿qué haría? Tendría aquí en mi bolsillo una gran cantidad de analgésicos, ¿no? Y te doy en la cabeza, toma. Les paso el dolor de cabeza, posiblemente cede el dolor de cabeza, pero no he buscado las causas. A lo mejor la causa en uno de ellos fue que el día anterior bebí y me duele la cabeza porque mi hígado está inflamado. Lo lógico fuera darle alguna medicación para el hígado. Y el otro, no, pues yo estuve con una almohada media mala y por eso me duele mi cuello. El cuello, los músculos están totalmente tensos. Le doy el analgésico, pues sí, pero no le va a ayudar, no vamos a ir a la causa. Y por ahí hay otro que a lo mejor me peleé con mi esposa y entonces será la causa para darle un analgésico. Lo que trato de explicarles es que muchas veces tenemos una visión errada de la forma de ver a un paciente. Y entonces entramos al siglo XXI. ¿Qué es el siglo XXI? El orgullo médico. Tenemos unos conocimientos, tenemos grandes aparatos sobre todo, tenemos un gran avance de la medicina. Y lo que les decía, tenemos fantásticos equipos, eso sí, ¿no? ¿Para qué también tenemos fantásticos equipos médicos? Pero tomen en cuenta lo
pero no curamos más. Así todo, no curamos más. Todavía no sabemos curar ni la gripe. Se mueren una gran cantidad de pacientes con gripe. No curamos la tuberculosis, el cáncer ni se diga. Entonces les decía, tenemos mucho adelanto médico-científico, no hemos conseguido un vivir sano para nuestros pacientes, sino cuando